motor de corriente continua es un aparato que puede convertir la energía eléctrica en mecánica realizando un movimiento rotatorio. Este es uno de los inventos más versátiles de la industria por su fácil control, paro y automatización en procesos. Este motor consta de dos partes principales y son la parte fija, compuesto por un electroimán producido por el campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil. Los motores de corriente continua los puedes comprar o bien los puedes encontrar en tu casa en los electrodomésticos que usas normalmente. Ejemplo de ello puede ser la batidora o bien un reproductor de CDs portátiles. Si tienes algún Walkman o radiocassette donde se escuchaba la música, esos también tienen motores de corriente continua. Estator es la parte fija del motor responsable del establecimiento del campo magnético de excitación. En su interior se encuentran distribuidos en número par los polos inductores, sujetos mediante tornillos a la carcasa. Están constituidos por un núcleo y una expansión en sus extremos. Alrededor de los polos se encuentran unas bobinas que constituyen el devanado inductor, generalmente de hilo de cobre aislado, que al ser alimentados por una corriente continua, generan el campo inductor de la máquina, presentando alternativamente polaridades norte y sur. El rotor está formado por un eje que soporta un juego de bobinas arrolladas sobre un núcleo magnético, que gira dentro de un campo magnético creado bien por un imán o por el caso de un juego de bobinas, arrolladas sobre unas piezas polares que permanecen estáticas y que constituyen lo que se denomina estator de una corriente. La escobilla. En electricidad es necesario frecuentemente establecer una conexión eléctrica entre una parte fija y una parte rotatoria en un dispositivo. Este es el caso de los motores o generadores eléctricos, donde se debe establecer una conexión de la parte fija de la máquina con las bobinas del rotor. Para realizar esta conexión se fijan dos anillos en el eje de giro, generalmente de cobre, aislados de la electricidad del eje y conectados a las terminales de la bobina rotatoria. Enfrente de los anillos se disponen unos bloques de grafito que mediante unos resortes hacen presión sobre ellos para establecer el contacto eléctrico necesario. Estos bloques de grafito se denominan escobillas. Entrehierro es el espacio situado entre el estator y el rotor. Es por donde el flujo magnético pasa de uno a otro. Algunos motores además incorporan polos de conmutación, rodeados por unas bobinas conectadas en serie con el devanado inducido y recubiertos de una película aislante para evitar cortocircuitos.